Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Por un momento creíamos de que no llegábamos, pero gracias a Dios nos encontramos con accidente tras accidente, pero gracias a Dios que pudimos llegar y es para nosotros un gusto el poder aquí estar con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Simplemente mi nombre es Eliezer Santiago, soy originario de la ciudad de Orizaba, Veracruz, en México. Pero tengo ya 45 años radicando en los Estados Unidos. Y para nosotros, para mí, y digo nosotros porque mi iglesia que me apoya, uh, sé de que están orando para que el Señor pueda tocarnos a través de su palabra a cada uno de nosotros. Y antes de comenzar, quisiera pedirles que inclinamos nuestro rostro y vamos a hacer oración. Dios nuestro, en estos momentos estamos agradecidos porque tú nos has amado y nos has amado de tal forma que diste lo más precioso que tú tenías, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos aquel castigo porque nosotros te habíamos dado la espalda, habíamos pecado, te rechazábamos, pero como nos dice tu palabra, pero el amor de Dios sobreabundó. Y gracias porque Él no tan solo tomó nuestro lugar, sino que llevó el peso del pecado. Y Él pudo terminar con la maldición del pecado para que ahora nosotros podamos disfrutar del perdón de nuestros pecados. Y gracias, Dios nuestro, porque la hermosa bendición que ahora tenemos es de que somos tus hijos. Y como tus hijos, tú deseas de que seamos obedientes a tu palabra. Tú deseas que seamos obedientes a tus mandamientos y te pedimos de que al abrir tu palabra en esta noche, que tú abras nuestros entendimientos, que abras nuestros corazones y que podamos permitir de que tú nos hables a través de tu palabra. Y gracias te damos desde ya y te pedimos una bendición muy en especial para cada uno de nuestros hermanos quienes están aquí presentes en esta noche. Te lo agradecemos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios que podemos abrir su palabra y podemos aprender más de lo que ella nos dice. Pero antes de empezar, estaba leyendo aquí, después vamos a comentar un poquito de estos puntos que tienen acá, cuando toquemos una parte del tema que vamos a estar tratando. Pero sí quisiera decirles cómo empezamos la obra allá en Houston. La obra empezó, para decirles, la ciudad de Houston tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. La ciudad únicamente, la zona metropolitana tiene arriba de 3 millones, cerca de 4 millones. Pero para el año 2000, se cree que para el año 2022, los hispanos vamos a ser mayoría. Por el momento hay 800,000 hispanos. De esos 800,000, simplemente hay 6 iglesias hispanas de nuestras asambleas, nada más 6. Ahora imagínense, 6 para 800,000. El reto es muy grande del que tenemos allá, pero tenemos una hermosa bendición de que Dios nos haya dado la oportunidad. En creo que fue en 1965, un hermano argentino dejó Buenos Aires para irse a los Estados Unidos y llegó allá a la ciudad de Houston y se empezó a reunir o empezó a buscar iglesias y se empezó a reunir en una de las iglesias en el sur de Houston, donde posteriormente y años más tarde el Señor iba a permitir que se empezara algo nuevo y ahorita se los voy a comentar, pero él empezó a reunirse ahí en la asamblea de habla inglesa y posteriormente él empezó a invitar a más hermanos de Argentina para que se vinieran y por supuesto la familia empezó a venirse y aproximadamente al final o a principios de los 60s, el Señor permitió de que empezaran la primera asamblea hispana en el sur de los Estados Unidos, ahí con nuestros queridos hermanos. Para hacerles la historia corta, en 1970 pudieron ellos empezar con su nueva iglesia ya,
Y cuando yo llegué a los Estados Unidos en 1980, éramos una sola iglesia. A mediados de 1981, el Señor tocó el corazón de nuestros queridos hermanos en la misma iglesia del sur de Houston, de habla inglesa. Lo que había pasado es que era un barrio 100% de hermanos americanos, de habla inglesa. Los hispanos se empezaron a mover a ese barrio. Los americanos, nuestros queridos hermanos, empezaron a salir de ese barrio y por supuesto era una iglesia de 200 miembros en inglés. Empezó a reducir su número de hermanos que estaban asistiendo porque se estaban moviendo a otros lados de la ciudad y los hispanos se siguieron moviendo a esa zona a tal grado de que los hermanos en 1981 nos hicieron un reto. Nos dijeron, queridos hermanos, sabemos que la obra del Señor está creciendo, pero con nosotros en esta zona está declinando. La comunidad hispana está creciendo mucho y sentimos de parte del Señor darles ese reto de que ustedes oren y si es la voluntad de Dios, vengan aquí a nuestra iglesia y empiecen un nuevo ministerio en español. Estuvimos orando un grupo de hermanos cerca de 6 meses y el Señor puso en nuestro corazón en 4 hombres: Federico Bandini, 23 años, yo, un servidor, Eliezer Santiago, 24 años, Rubén Bandini, el hermano del otro hermano, 25 años, y el más grande que teníamos era de 34 años. Y llegamos ahí a principios de 1981, empezamos a trabajar en aquella zona, una zona bastante hispana, y damos gracias al Señor de que cuando nosotros permitimos ser guiados por el Espíritu Santo y estamos en esa conexión dentro de la voluntad de Dios, Dios va a prosperar su trabajo. Y damos gracias a Dios. Empezamos primero con una reunión de oración en ese lugar, en esta iglesia. Después, los días domingos, estábamos en la cena del Señor en la iglesia hispana y después nos veníamos a la iglesia americana a celebrar la escuela dominical. Y los queridos hermanos fueron muy amables, nos cedieron la cocina, que era un salón un poquito más grande que esto, y ahí empezamos a tener nuestras reuniones los domingos de la escuela dominical. Y pasó algo sorprendente. Nuestro grupo empezó a crecer y crecer. En el salón principal, con nuestros hermanos de habla inglesa, empezó a reducir. Después nuestros hermanos nos dijeron, ¿por qué no hacemos algo? Cambiamos. Ellos se vinieron a la cocina y nosotros nos fuimos al salón principal. Después de 2 meses nos dijeron, hermanos, sabemos que es la voluntad del Señor que ustedes continúen con el ministerio en español. Octubre 10 de 1982, la Iglesia Cristiana Evangélica en el sur de Houston empezó. Gracias al Señor y gracias porque Él puso en el corazón y desde aquel tiempo seguimos sirviendo ahí. Este octubre vamos a estar celebrando ya 37 años que el Señor empezó la obra ahí en South Houston. Y en la actualidad, como les decía, habemos 6 iglesias en toda el área metropolitana de la ciudad de Houston y tenemos el reto y quisiera que estén orando y se los digo porque en el tema que vamos a estar tratando es acerca de esto. Hemos estado orando ya por varios meses. La ciudad de Houston está casi cerca de la costa, pero si se sigue uno un poquito más adelante, hay una isla que es la isla de Galveston. Después, si lo quieren mirar en sus mapas, lo pueden hacer. Y en la isla de Galveston no hay ningún testimonio de nuestras iglesias. Entonces el Señor ha puesto fuertemente en nuestro corazón y estamos orando. El Señor ya nos está abriendo las puertas porque ya hay una iglesia que está a la venta, un local que está a la venta, y ahorita estamos orando para saber si es la voluntad del Señor. Y ahora que regrese, vamos a empezar con el trabajo con niños. Va a ser nuestra primera oportunidad de estar trabajando ahí y ver si es la voluntad del Señor. Pero continuamos orando y les pido por favor de que también ustedes oren para que si es la voluntad del Señor nos abra las puertas y podamos entonces ahora en esta isla también poder
tener un nuevo testimonio y la gente tenga un lugar donde poder aprender más de la palabra de nuestro Dios. Quisiera de que abrieran sus Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y dice así: en el principio, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, volviendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el tema que vamos a estar estudiando en esta noche es acerca de la iglesia. Pero vale la pena hacer una aclaración. La iglesia no es un organismo humano. No ha sido una idea humana de que se juntara un grupo y de que se llamaran cristianos y de que empezaran a alabar el nombre del Señor. Es una institución divina puesta por nuestro Señor Jesucristo, de la cual Él es su cabeza. Y quiero hacer esta aclaración porque muchas veces confundimos y creemos de que es una organización humana que se tiene que llevar a través de métodos humanos para que pueda crecer y para que se pueda establecer y para que pueda seguir adelante. Y lo que vamos a estar aprendiendo es un organismo divino guiado por el Espíritu Santo y cuya cabeza es el Señor Jesús, el pastor. Y nosotros como sus ovejas lo vamos a estar siguiendo. Y por eso nuestro Señor Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Muchas veces nosotros tenemos muy buenos propósitos y decimos: bueno, voy a ir allá y voy a empezar algo. Pero no es la obra tuya y mía, es la obra de Dios. Lo único que Él busca es obreros, siervos disponibles, y cuando hay esa disponibilidad, cuando hay ese deseo, el Señor es el que nos utiliza. Pero la obra es de nuestro Señor. Todo lo que se hace dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es gracias a la obra del Espíritu Santo y gracias a las órdenes que recibimos de la cabeza, que es nuestro Señor Jesús. El ADN. El ADN es una molécula muy interesante, porque el ADN es el principio de la vida, y en el ADN que todos nosotros tenemos es una molécula, y en esa molécula ya están todas las instrucciones de tú y yo cómo vamos a hacer. Vamos a tener cabello negro, cabello blanco, vamos a tener ojos azules, vamos a tener ojos negros, vamos a hacer así o asá. En el ADN está toda la información ya. ¿Y qué es lo que pasa en el cuerpo? Esa molécula se empieza a reproducir, pero en su reproducción continúa con toda esa información. Y después, ¿qué es lo que pasa con esa molécula? Bueno, se empiezan a formar tejidos, se empiezan a formar nervios, se empiezan a formar tendones, se empieza a formar la carne, las venas, el corazón,
todas las partes del cuerpo, pero ya en el cuerpo está toda esta información de cómo cada uno de nosotros vamos a hacer. Ahora, hablando acerca de la iglesia, Dios tiene un diseño y ese diseño no se puede alterar ni se puede cambiar. Si queremos tener, y dentro de la vida cristiana la palabra éxito no existe, y apréndanselo bien, allá afuera en el mundo todo es éxito. Si quieres tener éxito, tienes que hacer esto. Si quieres tener más éxito, haz esto otro. Y hay muchos grupos que ahora se están levantando y grupos que dicen, bueno, si quieres tener éxito en la iglesia y quieres que crezca tal número, sigue estos puntos o haz esto otro y lo vas a hacer. Eso no existe dentro de la iglesia, porque la iglesia no es un organismo humano nuevamente. Nuestro Señor permite de que tengamos excelencia en las cosas que hacemos. ¿Y qué es excelencia? Es hacer lo mejor que podemos con todo lo que el Señor nos ha dado para la honra y para la gloria de su nombre. No para la gloria nuestra, sino para la gloria de Él. Entonces, nuestro Señor ha diseñado su iglesia en la forma como Él quiere. Y este ADN lo tenemos aquí en el libro de Hechos. Y es lo que vamos a estar estudiando, lo vamos a estar mirando. Entonces, el diseño entero para la vida en una molécula infinitamente replicable y fíjense, sin error, este es un acto creativo de nuestro Dios. Muy bien, vamos a empezar y es la genética de Dios para su iglesia. Es el tema que vamos a estar estudiando y basado en Hechos, estos 11 versículos que hemos leído. Y en primer lugar, lo que tenemos que aprender es de que la iglesia de Dios tiene que ser una iglesia bien dirigida. Ahora, aquí no me estoy refiriendo que tiene un cuerpo administrativo, que tiene sus ancianos, que tiene sus diáconos y de que tienen toda su administración de cómo debe de llevarse. No estamos hablando de esto. Una iglesia bien dirigida es aquella iglesia que se está dejando guiar por el Espíritu Santo, por las órdenes que ya Dios ha puesto aquí en su palabra de cómo la iglesia se tiene que dirigir. Para que haya excelencia dentro de la iglesia, todos sus miembros y todos sus líderes tienen que estar actuando bajo la dirección del Espíritu Santo. No es de que a mí se me ocurrió una idea y bueno, vale la pena decir esto. Yo estudié administración de empresas y al principio éramos jovencitos cuando llegamos allá a la iglesia y empezamos. Y como jóvenes tenemos una cantidad de ideas, a pesar de que habíamos leído la Biblia y a pesar de que sabíamos nosotros en nuestra mente, bueno, esto es fácil. Y en la administración de empresas, bueno, se hace un diagrama de quiénes estamos, cómo estamos, se ponen responsabilidades, se ponen objetivos y es algo fácil, ¿no? Uno dice, bueno, si hace el organigrama, se pone cada uno las responsabilidades, a dónde queremos llegar, en qué tiempo queremos llegar ahí, y para nosotros se nos hizo fácil. Y tuvimos que aprender la lección del Señor a través de su palabra. Mi iglesia no funciona en términos de este mundo, sino funciona bajo la dirección del Espíritu Santo, a través de hombres guiados por el Espíritu Santo para desarrollar una obra específica dentro del cuerpo de Cristo, donde todos los miembros se ayudan mutuamente con un propósito para darle la gloria y honra a nuestro Señor. No para que el pastor o el anciano o el director o el líder, él reciba todo esto, sino es todo para la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces, una iglesia bien dirigida es aquella iglesia en la cual el Espíritu Santo la está guiando a sus miembros dirigidos por las órdenes de la cabeza, que es nuestro Señor Jesús. Y después vamos a ver un poquito más acerca de esto de ser discipuladores. Pero es lo que nuestro Dios quiere. Una iglesia bien dirigida, porque el Espíritu Santo es el que la dirige y donde también esta iglesia está cumpliendo la orden de discipular. Pero leíamos ahí en la palabra de Dios
en el primer versículo acerca de este personaje, Teófilo. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de este personaje? ¿Quién es Teófilo? Bueno, cuando vamos a estudiar y cuando vamos a analizar quién es este personaje, en realidad la palabra de Dios nos dice muy poquito acerca de él. Pero basado en los versículos que tenemos, podemos deducir algo, un poquito de eso. Cuando nos vamos a Lucas capítulo 1, se nos dice una expresión, oh excelentísimo Teófilo. Ahora, esa expresión de excelentísimo se refiere a la posición de una persona que tal vez estaba a lo mejor en el gobierno o tenía una posición un poco alta, al cual Lucas le está escribiendo para hablarle de todas las cosas que Jesús hizo y le da un reporte de todo esto. Entonces, podemos irnos al significado de Teófilo, y teos quiere decir Dios y filo quiere decir mi amor. Entonces, ¿quién era? Bueno, la palabra de Dios nos da muy poca información y por más que querramos indagar allá afuera, no hay mucho acerca de él. También podemos decir de que él era algún individuo específico que conocía a Lucas. ¿Pudiera ser eso? O también puede ser cualquier verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque Lucas escribe Hechos para los que aman a Dios, basado en el significado del nombre Teófilo, de que Dios escribe entonces esto para los que aman a Dios. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque en realidad no se debería de llamar Hechos de los Apóstoles, sino se debería de llamar Hechos del Espíritu Santo, porque miramos aquí la forma maravillosa en cómo el Espíritu Santo está trabajando en aquella iglesia y cómo se empezó y cómo funcionó y cómo Él la dotó y cómo también la dirigió, y nos quedamos admirados de la forma maravillosa en cómo nuestro Dios lo hace. Ahora, la iglesia de Dios tiene su cabeza, que es nuestro Señor Jesús. Cuando leemos en los demás pasajes, tanto en Efesios, en Corintios, Romanos, que nos habla acerca de la iglesia, se nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Así es de que la iglesia nada más tiene un pastor, y ese pastor es nuestro Señor Jesús y nosotros somos las ovejas. Pero dentro de la iglesia hay actividades y hay responsabilidades que nuestro Dios ha puesto para que sean cumplidas por cada uno de nosotros, y las vamos a mirar. Pero podemos saber de que hay varios títulos que muchas veces la gente quiere usar, como arzobispo, obispo, reverendo. Hay otro grupo que usan estos nombres, clero, laicado. Hay otros que usan apóstol, pastor, pastor principal, misionero, miembro, pero estos nombres son títulos que no sirven y son títulos que dentro de la iglesia verdadera de Dios no existen. Porque dentro de la iglesia de Dios existen actividades específicas para cada miembro, para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y ahorita lo vamos a estar mirando un poquito más. Los dones que dio Cristo a su iglesia, de acuerdo a Efesios capítulo 4 y versículo 11, se nos dice de que había apóstoles, había profetas, había evangelistas, había pastores y había maestros. Por supuesto, el término de apóstol y de profetas, eso ya pasó, porque nada más hubo los apóstoles, que fueron 12 allá en el pasado, y ahí terminó. La función de profeta también. Cuando abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en el pasado nos habló a los padres por los profetas, dice, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo, que es a través de su palabra. Así es de que entonces la función de profeta ya no está. Evangelistas, ahí lo puse con un signo de interrogación y al ratito lo vamos a explicar un poquito más. Pero lo que sí tenemos el día de hoy son pastores y maestros. Pero ahorita lo explicamos para que lo podamos entender. Entonces, entendamos el modelo
o dos modelos para los 5 dones que Dios ha puesto: el de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y lo tenemos entonces en esta forma, el primer modelo. Y este primer modelo nos habla de autoridad y de control. Primero fueron los apóstoles que hubo, después también profetas, evangelistas, y por últimamente tenemos a los pastores y a los maestros en este nivel de autoridad y de control. Pero también tenemos otro modelo, y este nos va a hablar acerca del tiempo, hablando de que ya pasó, por decirlo, la función de apóstol, de profetas, evangelistas y de pastores y de maestros, pero ahora a través del tiempo, cómo se viene esto desarrollando. Pero ahora recuérdense, nuestra fe está fundada sobre el fundamento, como dice la palabra de Dios, de los apóstoles, para que entendamos cómo trabaja esto. La función de profeta, que era en el Antiguo Testamento, recibían una visión de la voluntad de Dios que quería, y el profeta iba y daba a entender al pueblo: esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En ese sentido, la función de profeta ya no existe, pero ahora nosotros ya tenemos toda la visión entera aquí en la palabra de Dios. Entonces, nosotros ahora simplemente transmitimos esta verdad que ya ha sido escrita aquí en la palabra de Dios, y es lo que ahora decimos, es esa voluntad de nuestro Dios. El evangelista, por supuesto, es aquel que va y está predicando el evangelio. Pastores, recuerden, no es un título, es una función. ¿Y cuál es la función del pastor? Cuando miramos todo lo que hace un pastor, el pastor cuida las ovejas, el pastor las lleva a comer, las lleva en la mañana a comer unos pastos delicados, no las deja ahí todo el día porque las ovejitas son tontitas. Las ovejitas se pueden seguir comiendo y comiendo el pasto, y una vez de que se lo acaban, se empiezan a comer la raíz, y si las dejan ahí, hasta la tierra y el polvo se lo comen. Entonces la función del pastor es dejarlas ahí por un tiempo, las lleva a otro lugar. Después de que han comido, necesitan agua. Entonces tiene que llevar a todo ese rebaño a donde está el agua. Pero las ovejitas no toman el agua que está corriendo. Las ovejitas tienen que tomar un agua que está tranquila, que está cristalina, y entonces ellas van y toman su agua. ¿Qué hace después el pastor? El pastor entonces las lleva para que descansen, para que duerman. Después las lleva al corral, las protege, y el pastor está atento para que el enemigo no entre, y también para que ninguna de las ovejitas se salga. ¿Se dan cuenta? Esa es la función del pastor. Y en la iglesia nuestro Señor ha instituido ancianos para que cumplan esa función, no para que tengan un título, pero para que hagan esa función de un pastor. Maestros, por supuesto, creo que todos entendemos, es aquel hermanos que nuestro Dios ha dotado para que puedan enseñar la palabra de Dios, y la puedan enseñar en una forma metódica, en una forma que sea comprensible y que la puedan entender, para que ellos después la puedan también cumplir. Entonces, en el primer punto aprendimos de que una iglesia tiene que ser bien dirigida. Y esta iglesia va a ser bien dirigida cuando los miembros reaccionan a las órdenes de la cabeza, que es Cristo, y se dejan guiar por la dirección del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Mis ideas, ¿dónde están? Mi forma de organización de cómo debe funcionar la iglesia queda a un lado, porque ahora tenemos que poner atención entonces a la forma maravillosa en cómo nuestro Dios quiere que funcione su iglesia. Por supuesto, Él quiere que haya orden dentro de la iglesia, y por supuesto después lo vamos a estar mirando. Pero un segundo punto es tiene que ser una iglesia obediente. La iglesia de Dios no tan solo tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, pero ahora también la iglesia tiene que ser una iglesia obediente. Recuérdense, todos nosotros, nuestro Dios en su grande amor y misericordia nos ha puesto en un lugar de grande bendición. Somos los hijos de Dios, y como hijos de Él, Él quiere de cada uno de nosotros,
o espera de cada uno de nosotros obediencia. No cuando querramos, no cuando nos sintamos obedecer, sino siempre. Un hijo de Dios debe de ser alguien quien obedece siempre. Ahora, frente a lo que nuestro Señor nos dice y como iglesia tenemos que ser obedientes, en este caso a la gran comisión, como le llamamos. Vayamos a Mateo capítulo 28. Mateo 28. Y es un versículo que conocemos. Versículo 19. Y dice así, bueno, empecemos desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vamos a tener una nueva mirada, o no nueva mirada, pero vamos a tratar de entender un poquito más acerca de lo que nos dice Mateo capítulo 28. Y fíjense, el versículo dice: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo interpretamos ese versículo? Todos cuando lo leemos, tenemos que salir y ir hasta el fin del mundo para ir y predicar la palabra de Dios. Y déjenme decirles, queridos hermanos, estamos equivocados en la interpretación de ese versículo. Y ahorita se los digo. ¿Cuál es lo más importante aquí? Ir. Pero no ir al fin del mundo, Simplemente tenemos que obedecer, id. Y ahorita vamos a explicarlo un poquito más. Ahora, una traducción más literal: al ir, discipula todas las naciones. La palabra activa es discipular. Discipular, ¿ok? Y mantengan eso en sus mentes. Ahora, todas las otras palabras de hacer son dependientes en discipular. Cuando leemos: al ir, discipula a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles, todas estas palabras son dependientes de la palabra discipular. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Es de que vayamos y hagamos discípulos. Es lo que nuestro Señor quiere. Pero ahora vamos a explicar un poquito más esto también. La palabra discípulo no es un verbo. Tenemos que añadir una palabra, como nos lo dice la palabra de Dios: hacer discípulos. Entonces, discipular es un estilo de vida y no es un método. Se aplica a todo lo que hacemos. ¿Y qué quiere decir la palabra discípulo? ¿Cómo lo entendemos? ¿Quién es un discípulo? Un seguidor es un aprendiz, es un estudiante. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que agarrar a una persona, y no de la iglesia, tiene que ser una persona de allá afuera, una no cristiana, y me voy a empezar a sentar con él y empezar a estudiar la palabra de Dios. Y cuando él empieza a aprender la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a enseñarle a través de la palabra de Dios que él es un pecador y que necesita a Cristo como Salvador personal, y a su tiempo él va a tomar esa decisión, y ahora él va a ser cuando hace su decisión, va a ser una nueva criatura, un hijo de Dios que tiene ya una base bíblica sobre la cual él va creciendo. ¿Y qué es lo que nosotros muchas veces queremos hacer? No, yo tengo que ir a una ciudad, o tengo que ir a otro país y predicar a Cristo. ¿Y qué es lo que hacen? Van y predican a Cristo. Tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Lo hacen, pero después lo dejan y se van a otro lugar. ¿Y qué le va a pasar a ese nuevo cristiano? Se va a morir porque no tiene base, no tiene nada. Entonces se dan cuenta, el ADN bíblico es hacer discípulos. Si se fijan acá, no dice el Señor Jesús: salgan a predicar el evangelio, salgan a evangelizar. No dice eso. Dice: salgan y hagan discípulos. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Cuando hacemos discípulos y les empezamos a enseñar la palabra de Dios y después a través de la palabra de Dios ellos llegan a conocer a Cristo, tienen una base ahora sobre la cual ellos establecerse y sobre la cual ellos ir creciendo aún mucho más en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero cuando estamos haciendo ese discípulo, cuando yo me estoy juntando con Él está mirando mi ejemplo, Él está mirando mi forma de hablar. A lo mejor yo le digo, acompáñame, vamos a la tienda, y Él se da cuenta cómo yo estoy reaccionando y se va a dar cuenta Él a través del ejemplo mío que Dios realmente es un Dios real que transforma las vidas, las hace nuevas y les da una nueva dirección, les da una nueva capacidad para que ellos continúen alabando y glorificando el nombre del Señor. Así es de que se imaginan, este nuevo cristiano ha tenido el ejemplo de Cristo en nosotros, le hemos enseñado la palabra, así es de que este nuevo creyente tiene una base y puede él a su misma vez después ir y hacer lo mismo. Este es el modelo que Dios quiere. En el otro modelo, el que se dice evangelista, el que se dice misionero, simplemente va y le predica la palabra, se va con otro, le predica la palabra y se dan cuenta, eso es una irresponsabilidad, porque no estamos siguiendo el modelo bíblico de lo que Dios nos dice. Y tenemos que tener esa visión clara de lo que la palabra de Dios nos dice, de cómo se debe de hacer esto. Y lo explico con el siguiente, esta es la diferencia entre un ser humano y un hacer humano, ¿ok? Para que podamos ahí entenderlo. Pero sigamos adelante. En 2 de Timoteo capítulo 2:2, pueden buscarlo, vamos a mirar otro modelo bíblico de la forma en cómo la iglesia también tiene que cumplir esta misión, esta responsabilidad que tenemos de parte de nuestro Dios. Y dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Y hago énfasis ahí, hombres fieles. ¿Y qué dice? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es de que la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, es de que nosotros tenemos que encargar esta palabra, esta enseñanza de la palabra de Dios a hombres fieles. Ahora, ¿quién es un hombre fiel? Es aquel que está en comunión con su Señor, es aquel que permite que el Espíritu Santo lo guíe, es aquel quien está obedeciendo a su Señor y está trabajando en la obra de Él. Ese es un hombre fiel. ¿Pero qué más dice? Idóneos. ¿Qué quiere decir la palabra idóneo? Calificado. Por ejemplo, yo no le voy a dar, y lo digo esto con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, simplemente es como un ejemplo. Yo no voy a poner, por ejemplo, a un ingeniero químico a que me haga la labor de un albañil, porque a lo mejor tiene la habilidad, a lo mejor no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si quiero darle una responsabilidad en ingeniería química? Tengo que buscar a otro ingeniero químico que entienda los conceptos de lo que es química y que pueda él ejercitar eso. En este caso, nuestro Señor nos instruye a que, en primer lugar, transmitamos la palabra de Dios y entrenemos a estos hermanos, pero tienen que ser idóneos, que tienen que tener ese llamado que nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque aquí hay otro punto muy importante, es de que nuestro Señor, a través del Espíritu Santo, ha dotado a la iglesia local, con todos los dones que son necesarios para que este cuerpo local sea un cuerpo entero, sea un cuerpo que está balanceado y sea un cuerpo, tal vez no todos han entendido su posición, pero están dentro de esta iglesia, por ejemplo, de este local acá. Es una iglesia completa. Tal vez no todos se han dado cuenta de su posición, pero es una iglesia completa y lo importante es, en este caso de los ancianos y de los líderes, de buscar a estos hombres fieles, a estos hombres idóneos y de empezar a entrenarlos, enseñarles para que ellos a su misma vez, dice, enseñen también a otros.
Y quiero decirles acá de que aquí hay 4 generaciones que debe de existir en la iglesia. Perdón, ni sabía de que ya me había adelantado. Aquí los tenemos. Pablo hablándole a Timoteo. Pablo le está instruyendo a Timoteo y le está dando estas instrucciones. Después Timoteo tenía que decírselo a los hombres fieles. Y después estos hombres fieles tenían que decírselo también a otros. Así es de que al mismo tiempo hay 4 generaciones quienes están cumpliendo. Está aquel quien está pasando, y no sé cómo le digan acá en la batuta o en la carrera de los, ¿cómo? Testigo. Le están pasando el testigo. Y Pablo aquí se lo está pasando a Timoteo, ya lo ha estado instruyendo. Recuérdense que Pablo desde pequeño, cuando Timoteo estaba pequeño, no tan solo Timoteo fue instruido por su abuela, por su madre, pero después cuando era un joven, Pablo lo toma bajo sus alas, lo empieza a llevar a los diferentes lugares, le empieza a enseñar la palabra de Dios y Timoteo crece dentro de lo que es el conocimiento y servicio de Dios. Y ahora Pablo le está diciendo: tú, Timoteo, lo que tú ya sabes, lo que tú ya has aprendido y que has aprendido de mí, ahora te pido de que tú esto lo compartas con otros hombres fieles, que van a ser fieles a la obra del Señor, que están comprometidos con la obra, que aman al Señor, para que ellos a su vez guíen a otro grupo para que ellos lo puedan hacer. Y una de las cosas, queridos hermanos, dentro de la iglesia que nuestro Dios quiere, y muchas veces el problema, mejor dicho, lo digo así, muchas veces el problema, y les pongo mi propio ejemplo. Me gusta la música, sé música, y al principio en la iglesia yo era el encargado. Y perdónenme, pero voy a decir el yo para exagerar un poquito lo equivocado que estaba yo. Entonces yo creía que era nada más mi responsabilidad, la de yo dirigir la alabanza, escoger los cantos, hacer todo tocante a la alabanza. Y yo decía, soy indispensable, porque si yo me voy de acá, no hay alabanza, según yo. Y qué tontería de pensar eso. Hasta que el Señor me abre los ojos y me dice: no, estás equivocado. Tienes que empezar a enseñar a otros. Entonces empecé a enseñar a otros y al principio yo tenía el miedo, ¿no? Y es como todos ustedes en sus empleos. ¿Por qué no le enseñan todo lo que ustedes saben a su compañero? Porque no quieren perder su posición, ¿no? Porque dicen, él va a saber más que yo o es más inteligente que yo y si yo le enseño lo que yo soy, me quitan el puesto. Bueno, así yo pensaba y es qué equivocado que estaba. Entonces, por la gracia de Dios, empezamos a enseñar a más jóvenes. Estos jóvenes aprendieron. Después estos jóvenes empezaron a enseñar a otros. Y por la gracia de Dios, ahorita tenemos 3 grupos de alabanza en la iglesia. ¿Soy indispensable? No. Pero hay que cumplir la orden de Dios. Y esto estoy hablando en alabanza. Ahora, en la enseñanza, al principio también era lo mismo. Nada más éramos los ancianos, los que constantemente estábamos predicando. Hasta que miramos lo que el Señor quería de nosotros, empezamos a enseñar a los hermanos la palabra de Dios en una forma metódica, que la pudieran entender, no tan solo toda la fotografía de la palabra de Dios, pero que pudieran entender también y aplicarla en la forma correcta. Y gracias a Dios ahora tenemos entre 10 a 12 hermanos que participan en la predicación de la palabra de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad como ancianos, de buscar a estos hombres idóneos, de empezar a capacitarlos, de hacerlos nuestros discípulos y después de que ellos han aprendido, decirles lo mismo: pasa el testigo ahora al otro grupo, tú así como fuiste instruido, ahora tú sigue instruyendo. Porque saben, eso es lo que hace que la iglesia pueda seguir creciendo, crezca fuertemente y donde todos sus miembros están cumpliendo su función para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Así es de que recuerden, estos 4, podemos decir puntos o podemos decir diferentes tipos de ministerio tienen que estar sucediendo ya. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo,
me creo el pastor anciano de la iglesia y yo nunca suelto mi título, nunca suelto mi posición, me muero y ahora ¿qué pasa? El Señor es fiel, pero por mi culpa, por mi falta de visión, por mi falta de responsabilidad, no quise entrenar a otros y la iglesia es la que va a sufrir. Todo por mi culpa. Y esa no es nuestra responsabilidad, queridos hermanos. Y aquí estoy hablando a todos, porque todos somos responsables delante de Dios de hacer esta labor, de entrenar a otros. Tal vez hay un maestro de escuela dominical, tal vez hay alguien que hace un ministerio de a lo mejor tejer algo para después dárselo a alguien quien es pobre, que no tiene forma de cómo subsistir. Bueno, ese hermano o hermana tiene que enseñarle a otra y enseñarle para que hagan el mismo ministerio. Tal vez hay otros que les gusta a lo mejor salir allá afuera y ayudar a los que no tienen un hogar donde vivir y a lo mejor les llevan comida. Y qué bueno es cuando ese hermano o esa hermana está entrenando a otro, mira, esto es lo que estoy haciendo, ¿por qué no me acompañas? Y entonces ya no es uno, sino ahora son dos y a lo mejor después son tres, a lo mejor son cuatro y se distribuyen y cada uno está trabajando, ¿se dan cuenta? Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables con lo que Dios nos dio y compartirlo, enseñando a hombres idóneos que sean fieles para que ellos también lo enseñen a otros. Y esa es la posición de la iglesia, de lo que nuestro Señor quiere. Pero también hay un tercer punto, y es la iglesia revivida. Y lo más importante, el Señor ha resucitado. Y vamos a mirar rápidamente las apariciones de nuestro Señor. Bueno, me voy a adelantar ahorita y después me regreso. Cuando el Señor Jesús resucitó, había un cuadro bastante triste. Diríamos, está vivo, todos van a estar alegres. Pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, vamos a leer que los discípulos tenían una grande incredulidad. ¿Por qué? Vinieron las mujeres después de que habían presenciado de que el Señor había resucitado, se lo dijeron a sus discípulos. Y me encanta, bueno, vayamos para que lo podamos leer tal y como lo dice la palabra de Dios. Marcos 16, y fíjense lo que pasa. Vamos a leer desde el primer versículo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fíjense la reacción de ellas. Dice que les había tomado temor y espanto, y tampoco decían nada a nadie porque tenían miedo. Seguimos, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y fíjense, estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, fíjense, no le creyeron. Y diríamos, bueno, creo que aquí paraba todo, pero no, continuamos, versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa,
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Tú crees que el Señor Jesús ha resucitado? ¿Cómo estás? Qué bueno si es así. Pero qué triste, ¿no? Estos discípulos, con incredulidad, con tristeza y con lloro. El Señor ha resucitado. ¿Saben lo que esto significa? Significa de que Él está aquí con nosotros, está contigo. Pero muchas veces, bueno, decimos amén, decimos, pero realmente lo creemos. ¿Cómo está tu vida? Porque si realmente lo crees, tu vida debería de estar 100% trabajando por el Señor. Y no digo que tienes que dejar tu trabajo, porque en tu trabajo Dios te puede utilizar grandemente, pero me estoy refiriendo de que tu 100% debe estar entregado al Señor. Para que me entiendan un poquito, hagan de cuenta que todos ustedes manejan, y la mayoría a lo mejor manejan un carro. ¿A qué velocidad manejan? Ahora, saben de que hay un policía, ¿verdad? Saben de que la policía existe, pero sin en cambio, ¿cómo manejan? En Estados Unidos, cuando pasamos el examen de manejar, llegas con tu carro y se sube un policía a tu lado y te dice, ok, vámonos. Y por supuesto, ¿saben cómo vamos todos? Con las dos manos. Arreglamos nuestro espejo, el teléfono lo guardamos que esté escondido donde ni nadie lo pueda ver, apagamos el radio y vamos y miramos primero, ponemos nuestra flecha. ¿Por qué? Porque el policía está ahí a un lado nuestro. ¿Sabes que está a un lado tuyo el Señor? ¿Está en ti el Señor? Entonces, si sabemos de que Él ha resucitado, ¿por qué seguimos viviendo las vidas tristes, amargadas? Si el Señor está vivo, si comprendiésemos eso, que el Señor está vivo, nuestra reacción sería idéntica si sabemos de que el policía está a un lado nuestro. ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Cómo hablaríamos? ¿Cómo pensaríamos? ¿Qué haríamos? Estuviéramos involucrados 100%, como digo, en la obra del Señor. Y cuando digo esto, muchos creen, bueno, tengo que dejar mi trabajo para dedicarme al Señor 100%. No. Porque tu trabajo es el campo misionero donde Dios te ha puesto para que tú seas luz, seas la sal, y para que tus compañeros que no conocen a Cristo a través de tu testimonio puedan conocer a Cristo como Salvador personal. Te hago la pregunta, ¿tus compañeros de trabajo ya conocen a Cristo? Dios te ha puesto en el barrio donde tú estás. ¿Tus vecinos saben que eres creyente? ¿Les has predicado la palabra de Dios? Cuando vas por el camino, a los que te encuentras, ¿les has hablado? Recuérdate, si Cristo ha resucitado, nosotros vamos a estar haciendo la obra que el Señor quiere. Y por eso su iglesia, la iglesia de nuestro Señor, debe de ser una iglesia que está revivida porque sabe que su Señor vive, no está muerto, está vivo y tiene un poder tremendo para transformar vidas, queridos hermanos. ¿Se dan cuenta la diferencia entre realmente entender lo que esto significa? No es nada más hacerlo mentalmente, bueno, sí sé que está vivo no. Esto es el punto más importante de cada una de nuestras vidas como iglesia y de la iglesia, saber que su Señor está vivo y saber de que Él tiene el poder para usar a su iglesia, para transformar vidas y para llevar el precioso mensaje del Evangelio. Pero únicamente cuando realizamos esto es cuando nos dejamos usar en las manos del Espíritu Santo para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Ahora, el Señor Jesús tiene apariciones especiales durante su resurrección. Uno de ellos, el que yo considero una persona clave, porque en él muchos de nosotros nos representamos, Pedro. ¿Cómo era Pedro? Pedro llegó el momento en que él creía de que era el líder de los 12, él era el que creía que conocía más que todos los demás, porque aun cuando el Señor Jesús les está diciendo, me es necesario
que yo vaya a Jerusalén y que sufra mucho, que muera, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Qué hace Pedro? Señor Jesús, ¿qué estás hablando? Estás hablando tonterías. Eso nunca te va a pasar. ¿Y qué le tiene que decir el Señor? Aléjate de mí, Satanás. Y Pedro tenía esa, como muchos de nosotros, ¿no? Como ese orgullo, como esa, que sabemos todo porque creemos de que mentalmente podemos saber todo lo que va a pasar. El Señor, el día que fue entregado, le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero el Señor le da esperanza. Dice, pero Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero le da una orden. Pero tú, una vez vuelto, en otras palabras, una vez de que has aprendido la lección, regresa y confirma a tus hermanos. ¿Y qué hace Pedro? Señor, como si nos hablara uno de nosotros, como yo si les dijera, ustedes van a negar al Señor. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Yo? ¿Cómo lo voy a negar yo? Si yo lo amo, si yo lo sigo. ¿Qué pasó unas horas más tarde? A ese yo ni lo conozco. Pero hablas como él. Te equivocas. Yo ni siquiera lo conozco. Pero te vimos con él. Y empieza a salir de su boca maldiciones. Yo a él no lo conozco. En ese momento, ¿qué pasa? El Señor voltea y observa ahí a Pedro. Y yo me quedo, trato de entender lo que Pedro pasó. La palabra de Dios dice que salió y lloró amargamente. ¿Y saben qué fue lo más difícil? El Señor murió. Pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el domingo. Ciertamente el Señor ha resucitado. Se lo dijeron a Pedro y Pedro, no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Él sale corriendo, llega al sepulcro y la palabra de Dios nos expresa de que tal vez Pedro se quedó admirado con ese deseo de poder tener ese encuentro con el Señor Jesús para finalmente poderle decir, Señor, perdóname por lo que hice. Tenías toda la razón. Pero Pedro no tiene esa oportunidad todavía. Viene la siguiente semana y siguieron pasando los días. Y Pedro, con ese peso de conciencia, yo negué al Señor y él tal vez pensando, por mi culpa él fue crucificado. Hasta que finalmente él tiene la oportunidad de poder, el Señor, mejor dicho, le da la oportunidad. Cuando están ahí en el pasaje que ya leímos ahí en Juan capítulo 21. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Pedro mira, ese es el Señor. La palabra de Dios dice que Pedro se ciñó la ropa, se echó al mar, empezó a nadar y ahora tiene la oportunidad que estaba esperando. Y el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué contesta? Es como si yo les digo a ustedes, ¿me aman? Y me dirán ustedes, bueno, no te conozco, pero en el Señor te amo. Pero sin pensarlo y nada más, sí, te amo. El Señor le pregunta una segunda vez, ¿me amas? Y tal vez en la segunda vez Pedro se pone a meditar y a pensar un poquito más. Y la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor le preguntó la tercera vez, Pedro se entristeció. Y porque tal vez vino a su mente, yo 3 veces negué al Señor. Yo tuve la oportunidad de haber hablado por Él, pero no lo hice. Yo que me creía mucho, yo que creí que tenía el conocimiento, yo que creí que eché a perder todo. Pero ahora el Señor le da la oportunidad. Y el amor que Dios estaba esperando no era el amor fraternal que tenemos entre tú y yo. No quería el Señor escuchar ese tipo de amor. Él quería escuchar el amor divino. Sin en cambio, Pedro le contesta en una forma humana, Señor, claro, yo te amo. Pero después vamos a mirar este cambio. Pero el Señor se aparece en estas apariciones especiales porque Él quería recalcarles la grande importancia, yo estoy vivo y yo te voy a usar y tú vas a ser ese instrumento usado por mí para que mi nombre sea glorificado. Los momentos de Dios en nuestras vidas.
Dios nos da las mismas oportunidades a nosotros. ¿Cuántas veces no le hemos fallado? ¿Cuántas veces no le hemos negado? ¿Cuántas veces en lugar de testificar nos da vergüenza, como Pedro, y decimos no? Mi identidad con Cristo. Una de las cosas que Dios quiere que entendamos es de que ya no somos aquel viejo hombre. Por su sangre de nuestro Señor Jesucristo hemos sido nuevas criaturas. Somos nuevas personas. La palabra de Dios dice lo pasado quedó atrás y ahora todo es nuevo. Gálatas nos dice, yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne ya no lo vivo yo, sino es ahora Cristo que lo vive en mí. Entonces mi nueva identidad es en Cristo, con Él resucitado, y ya no debo de andar en la vida vieja, ya no debo de andar haciendo las cosas que antes hacía. Ahora mi vida debe de tener la característica que estoy siguiendo a Cristo, que estoy obedeciendo a Cristo y que estoy andando en sus caminos. Por eso el Señor le decía a sus discípulos y a todos que le seguían, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Y nuestro Señor se merece ese respeto. Se merece ese amor de cada uno de nosotros. Muy bien.